asiento, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Vamos a dar tiempo para estudiar la palabra de Dios en el libro de Nahum, ¿ok? Vamos a estar en el libro de Nahum en esta tarde. Ok, muy bien. Les invito a que abran sus Biblias y la carta, bueno, mire, el libro del profeta Nahum, ¿ok? Vamos a ver hoy la profecía acerca de Nínive. Y vamos a ver cómo eso aplica para nuestros días también. Así que, amén, si ya están todos ahí, pues vamos a orar, vamos a pedir que sea el Señor el que hable en esta tarde. Padre Celestial, le damos a usted siempre la honra y gloria, mi Señor. Venimos ante su casa, Señor, para alabar su nombre, exaltarle, porque usted es digno y merece honor y reconocimiento, Señor. Y también, Señor, venimos a escuchar tu palabra, Padre, para que ella sea la que cambie nuestra manera de pensar si estamos en el error, o de igual manera si fortalezca, Señor, cualquier corazón, Señor, que esté desfalleciendo o que esté en una situación difícil, Señor. Que sea tu palabra la que nos sostenga en todo momento, mi Señor. Como siempre, yo le pido que usted me use para su honra y gloria, para edificación de su iglesia, de su pueblo, de sus ovejas, Señor. Nuevamente, Padre, le pedimos por nuestros hermanos que están allá en Oaxaca, Señor, que usted los bendiga a cada uno de ellos, que los use grandemente, Señor, ahorita que ya están a media semana del trabajo. Bendiga, Señor, estos próximos 2 días que vienen, Señor, de mucha cosecha. Úseles también, Señor, en gran manera y permitan que regresen todos con bien y salud, dando testimonio, Señor, de lo que usted ha hecho por allá. Nuevamente, mi Señor, nos ponemos en tus manos y nos pedimos, y yo te pido, mi Señor, que usted hable en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, entonces el libro del profeta Nahum, vamos a leer un poquitín, vamos a estar ahí en este profeta. Antes de eso, pues bueno, vamos a dar un poquito de contexto histórico, y no mucho, pero gracias, hermano. Vamos a ver que es algo inusual. Se puede decir que la mayoría de las profecías, bueno, los libros de la palabra de Dios están muy enfocados a lo que es el pueblo hebreo, a los israelitas, ¿ok? La mayoría de las cartas, las cartas están en la iglesia, en el Nuevo Evangelio, pero en el Antiguo Testamento la mayoría gira en torno a ese pueblo que el Señor eligió desde los tiempos de los patriarcas. Estoy hablando desde Abraham, ¿ok? En Abraham el Señor llama a Abraham, y de él, siendo su mujer estéril y él un anciano ya también de cerca de 100 años, el Señor les permite tener un hijo que se llama Isaac, y de ahí ustedes va a ver la historia que se está siguiendo mucho lo que es el pueblo de Israel, cómo el Señor se mueve, cómo el Señor está trabajando en medio de este pueblo que el Señor llamó, no porque era bueno, no porque era mejor que nadie, al contrario, porque era el más insignificante, porque tenía muchos problemas, el Señor en su misericordia lo llamó. Pero algunos profetas profetizan contra otras naciones. Es el caso de Nahum. Nahum, él empieza el capítulo 1, versículo 1, dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. ¿Okay? Nínive es la capital de Asiria, de la antigua Asiria, de este imperio. Esta Asiria, si tienen más o menos idea, esa es la nación, o ¿cómo puede ser? El imperio, vamos a poner, es mejor la palabra imperio. Es la nación o el imperio que arrasa prácticamente a las 10 tribus del norte y las lleva cautivas. Hasta el día de hoy esas 10 tribus siguen dispersas, se puede decir. No hay todavía, aunque hay algunos de las tribus en Israel, pero así como tribu completa no se han vuelto a reunir. Obviamente con Judá y Benjamín hay una historia distinta, más o menos usted la sabe, pero el libro de Nahum profetiza contra esta ciudad. Recordemos que no es el único profeta que profetiza contra Nínive. El otro profeta es más conocido, ¿verdad? Y estamos hablando del profeta Jonás. El
profeta Jonás, todos los niños por lo general, o los hermanos, muchos, inclusive los que no conocen al Señor, o personas que no leen mucho la palabra, han escuchado la historia del profeta Jonás por lo impresionante que sucede. Pues se lo come un gran pez y lo escupe y profetiza contra esta ciudad. La diferencia, hermanos, de Jonás y Nahum es abismal. ¿Okay? Porque en Jonás usted sabe que la historia termina bien. El pueblo se arrepiente. Todo el pueblo se vuelca a Dios, se arrepiente de sus pecados. Pero pasan alrededor de unos posiblemente 100 años, 130 años después. Nínive o Asiria se ha olvidado del arrepentimiento anterior. Hay una nueva generación. Y es donde vamos a empezar el día de hoy, ¿ok? Con Nínive. Capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver características. ¿Por qué el Señor predice la destrucción de este gran imperio o esta gran nación? Capítulo 3 del libro de Nahum, del versículo 1 hasta el 4. Vamos a dar lectura. Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña. Chasquido de látigos, ruido del crujir de ruedas, galopar de caballos y saltar de carros, carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres, tropiezan en los cadáveres. Todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Amén. Esta es la palabra de Dios y esta es parte de la profecía que da el profeta Nahum contra Nínive o Asiria. Y vamos a ver algunas características que tenía esta nación o este imperio. Y la primera, dice la palabra de Dios en el versículo 1, ay de la ciudad sanguinaria, una ciudad feroz, vengativa, que se goza en derramar sangre. Es una característica de Asiria, se puede decir. La otra, llena de mentira y de pillaje. El pillaje, estaba investigando, y es un robo con violencia, ¿ok? No es que se meten a robar escondidas o que te hacen un fraude. No, es llegar y tumbarte la puerta de tu casa, golpearte, amedrentarte, llevarte todos tus bienes. Ellos amaban eso, amaban la mentira, amaban la sangre, amaban el dejar a la gente desprotegida. Pero hay otra en el versículo 4, dice que esta ciudad o este país tenía una característica que dice todo eso está pasando, dice, o le sucedió a este imperio por sus muchas prostituciones, por la encantadora y la maestra de hechizos. Ojo con esto, porque cuando estaba investigando un poquito acerca de esto, pues obviamente la prostitución sabemos que es venderse al fin económico o vender a alguien para obtener un fin económico, ¿ok? Y el Señor muchas veces compara a Israel con esto, con que se vende para obtener beneficios. Y esto al día de hoy lo podemos aterrizar, se puede decir, es cuando alguien deja al Señor o deja las cosas de su palabra por obtener un beneficio. En mi caso personal, yo a los jóvenes siempre les he comentado y les he dicho que de preferencia, un consejo que yo les doy, pues los jóvenes les digo, de preferencia, no agarres un trabajo que te vaya a pedir trabajar los domingos, digo, porque prácticamente estás dejando al Señor o de asistir a la casa del Señor o honrar primero al Señor para ir a tu trabajo. Y hay casos donde sabes que, ok, ya no puedo ir los domingos, ya no puedo ir a la iglesia porque trabajo. Entonces, haz de cuenta que bendice tu relación con el Señor por el trabajo, por el dinero, por la ganancia, por un mejor puesto, por un mejor salario. Y ojo, no estoy diciendo que es malo el trabajo, ni inclusive si se trabaja los domingos, no estoy diciendo que es pecado, pero sí dejar al Señor por esto. Pero acerca de este versículo 4, de cómo encantaba a Siria,
tenemos un ejemplo en la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 18. Le invito a que vayamos allá para que vean veamos cómo es que seducía este imperio asirio a las naciones. Y obviamente, pues esa seducción, esas palabras, las encontramos cuando Sennacherib, creo que el pastor Ricardo predicó varias veces de este acontecimiento, pero solamente vamos a ver cómo es que engatusaban a las naciones los asirios, ¿ok? Asiria quiere invadir Judá, está el rey Ezequías aquí, un rey que teme a Dios, y sabemos que por la historia y la palabra de Dios, que el Señor libra a Ezequías de la invasión de Asiria y de Sennacherib, el rey. El capítulo 18 del segundo libro de Reyes, versículo 27, está el orador, el portavoz del rey, y le hace una propuesta muy interesante a Judá, ¿ok? Y así ya están todos ahí, vamos a leer la palabra de Dios del 27 en adelante. Pero el Rabsacés le dijo: ¿acaso me ha enviado mi señor para hablar estas palabras solo tu señor y a ti, y no a los hombres que están sentados en la muralla, condenados a comer sus propios excrementos y a beber su propia orina con ustedes? El Rabsacés se puso de pie, gritó a gran voz en la lengua de Judá y dijo: escuchen la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey: que no los engañe Ezequías, porque él no los podrá librar de mi mano, ni que Ezequías les haga confiar en el Señor, diciendo: ciertamente el Señor lo librará, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: hagan la paz conmigo, y salgan a mí, y coman cada uno de su vid, y cada uno de su higuera, y beba cada cual de las aguas de su cisterna, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la tierra de ustedes, tierra de grano y de vino nuevo, tierra de pan y de viñas, tierra de olivos y de miel, para que vivan y no mueran. Pero no escuchen a Ezequías, porque él los engaña diciendo: el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amad y de Asfar? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaim, de Ena y de Iba? ¿Cuándo han librado ellos a Samaria de mi mano? ¿Quiénes de entre todos los dioses de estas tierras han librado su tierra de mi mano, para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano? Versículo 36 solamente nomás. Pero el pueblo se quedó callado y no le respondió palabra alguna, porque la orden del rey era: no le responda. Pero se dan cuenta lo que está haciendo el orador Rabsacés, un general posiblemente del ejército asirio, hablando palabras del rey Sennacherib, diciendo: mira, todo va a estar bien, ríndete, te vamos a llevar a una tierra mejor, olvídate de lo que el Señor te dijo. El Señor había prometido esa tierra para el pueblo de Israel, ustedes saben, y la obtuvieron por mano del Señor. Pero dicen: dejen a tu Dios, deja de servirle, aquí te voy a tratar muy bien. Así como estás aquí, vas a estar allá. Y eso es lo mismo que dice el Dios de este mundo, hermano. El mismo. No ha cambiado la estrategia. ¿Ok? Ya deja de congregarte. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Mira, no hay beneficio. El Señor no te va a sanar, no te va a librar del problema. Mira, ven conmigo, o ven a este lugar, o ven con esta persona, o ve para este. Ahí te van a ayudar. Ahí va a estar la solución de tus problemas. Yo he visto. Pero si se dan cuenta, hermanos, y es por eso que le dice Nahum, dice: ustedes que encantan, hechizan con sus palabras, son buenos. Cuando lo estaba leyendo, dije, le está diciendo: miren, si se ponen a mí, y es que póngase a pensar, hermanos, o sea, las ciudades que está mencionando aquí, nosotros no las conocemos,
¿ok? Ni tenemos idea de cómo eran. Pero lo que sí puedo decirles y puedo garantizarles es que estas ciudades eran más grandes y más poderosas que Israel. Y le está diciendo, mira, la ciudad de Asfar, la ciudad de Amad, estas ciudades no pudieron contra mí. Tú no tienes manera de vencerme. Y si sigues apegado con tu Dios, vas a sufrir. Te vas a comer. Ustedes leyeron lo que van a comer y van a beber. Van a estar asediados. Les va a ir muy mal. Dejen de confiar en Dios. Dejen de escuchar al rey. No le hagan caso a los consejos del pastor Richard. Yo te voy a dar muy buenos consejos. Él está equivocado, él está en otra época, él no sabe. Mentira. ¿Ok? Encantaba Asiria. Entonces ya hemos visto, y vamos a ver ahorita al final, vamos a ver lo que le sucedió. Bueno, no. La sentencia que da el profeta Nahum contra Asiria. Y obviamente para ellos es destrucción, es muerte. Este imperio no se volvió a levantar. La ciudad de Nínive, creo que dicen que hasta el siglo VIII, y esto pasó en el año 650 más o menos, creo. Sí, 620 creo que fue destruida por los babilonios, Nínive. Ok, estamos hablando acerca de, creo que 14, 15 siglos. Y no quiere decir que se levantó el imperio, solamente que posiblemente se trató de construir una ciudad arriba de la antigua o de los escombros donde estaba Nínive, pero no volvió a levantarse este imperio, así como todo imperio que el Señor destruye, no se levanta, hermanos, ¿ok? Egipto no ha vuelto a ser imperio, Roma o los romanos no han vuelto a ser imperio. Son naciones importantes, tienen poder, de lo que tú quieras, pero no son los imperios, ¿ok? Bueno, vamos a ver, a voltear la página, ¿ok? Vamos a dar un ejemplo distinto, ¿ok? Ya hemos visto que la persona sanguinaria, que le gusta la mentira, el pillaje, que es buena para hablar o alejar, va a tener su consecuencia. Y lo vamos a ver al final. Pero ahora vamos a ver algo completamente distinto. Bueno, no distinto, muy similar en el aspecto de que tienen la misma base. ¿Ok? Nínive era una ciudad pagana. Nínive y Asiria eran reinos que no temían a Dios. Tenían otros dioses. Y vamos a ver también una persona similar, pero que tomó una decisión muy distinta a la de Asiria, ¿ok? Y le invito a que vayan ahora, o vámonos más bien, vamos todos juntos al libro de los Hechos, capítulo 10. Si usted está familiarizado con Hechos, capítulo 10, sabe que vamos a hablar de un centurión romano que se llamaba Cornelio, ¿ok? Algo similar. Cornelio, un romano, también tenía sus dioses, también servía a sin fin o bueno, por lo menos en la nación servían a sin fin de dioses y había una depravación exagerada, ¿ok? Es la nación o es el imperio que mata a la mayoría, bueno, buena parte de los discípulos o los apóstoles, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver algo distinto con Cornelio y su historia, ¿ok? Solamente vamos a leer los dos primeros versículos. Dice así la palabra de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso con toda su casa, que daba muchas limonas al pueblo judío y oraba continuamente a Dios. ¿Ok? Un contexto similar. ¿A dónde voy? Tanto Asiria como el caso de Cornelio no son hombres que crecieron escuchando la palabra de Dios, o naciones, o pueblos, o personas que desde pequeños se le instruyó en la ley de Dios, en la justicia, en la verdad, en la fidelidad, en el amor, en la misericordia. No fue ni Cornelio ni Asiria, ¿ok? Pero Cornelio es distinto. ¿Por qué? Porque él sí temía a Dios. Dice, era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y estas dos características de ser hombre piadoso, la palabra piadoso tiene que ver con alguien que busca
seguir las ordenanzas del Señor o de la palabra de Dios o de la religión que esté profesando, es una persona piadosa, está continuamente buscando hacer lo que a Dios le agrada, ¿ok? Y al ser temeroso de Dios quiere decir que lo hace con reverencia, no lo hace a fuerza, no lo hace para obtener un beneficio personal, se puede decir, sino que él quiere estar bien con el Señor, punto. Es alguien que disfruta o que quiere o que anhela agradar a Dios. Un hombre piadoso y temeroso de Dios, alguien que da reverencia al Señor y que tiene una lealtad hacia Él, de tal manera que afecta los valores, convicciones y conducta. Y eso es lo que sucede. Después de ser que era un hombre temeroso de Dios y que era un hombre piadoso, tiene dos características, hermanos, que sobresalen de su vida. ¿Cuáles son? Que daba muchas limosnas al pueblo y que oraba a Dios continuamente. Estas dos características, hermanos, son importantes y debemos de practicarlas de manera continua. Y es lo que él hacía, Cornelio. Y se daba muchas limosnas, o sea, lo hacía continuamente, apoyando, dando. La limosna es distinta a la ofrenda, es similar, vamos a decir que son parientes, ¿ok? Pero la limosna tiene la característica de que es una ayuda a alguien que está en necesidad, o alguien que está batallando, o que alguien que no tiene, o lo que tú quieras. ¿Okay? Pero una ofrenda es algo como que pues, aquí la iglesia, la obra, el misionero, etcétera. Pero la limosna es bendecir a alguien que está pasando por necesidad. ¿Okay? Y de hecho lo dijo Santiago, lo voy a leer, si quieren, pero para que vean que la misma palabra fortalece esto que estoy comentando. En la carta de Santiago, capítulo primero, me pasé. Dice así, la palabra de Dios. Capítulo, solamente escucha, ¿okay? Capítulo 1, versículo 26. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña en su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha, delante de nuestro Dios y Padre, es esta. Subraile. La religión pura y sin manchas, verdadera religión, verdadero buscar a Dios, es esta lo que el Señor quiere. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Ok? Entonces, este tema de las limonas, o visitar, o apoyar, o bendecir al que no tiene, es algo parecido importante. Y recuerden, hermanos, siempre tengo que irme cuando toco esos temas de la limosna, de la ofrenda, de los diezmos, etcétera. Recuerden, hermanos, muy importante. Mateo capítulo 6, okay, bien fácil, ustedes memoríceselo. Dice, no toques trompeta, no te tomes una foto, no se la mandes a nadie, tú hácelo al Señor. Dice, Él mira eso, ¿ok? Ustedes saben la historia de Cornelio. O sea, el Señor manda un ángel. El Señor le manda un ángel. ¿A poco nos han invitado un ángel, ok? Pocos. Y más mirar y hablar con Él. O que Él te hable. Pero en el caso de Cornelio, dice el versículo 3, como a la hora novena vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio, mirándolo fijamente y atemorizado. Esa es una característica. Siempre que alguien mira un ángel que no conoce al Señor, está temblando de miedo. Y mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Esas dos características que tú realizas de manera constante para agradarme a mí, dice el Señor. ¿Okay? No lo hacía para ser visto de la gente, no lo hacía para que el pueblo judío lo tratara bien. Es el romano, es que ayuda, mira, trátalo bien, ayúdalo. Así como hubo un caso con Jesús, que a un centurión se le enferma
el siervo, dice, está bien enfermo, y dice, y en uno de los evangelios dice, hey, ayúdalo, porque él nos construyó una sinagoga, él nos ha ayudado mucho, este centurión es bien buena gente, ayúdalo Jesús. Y ya cuando ustedes saben la historia, el Señor le dice, no, no ocupo, dice que el centurión, ni vengas, yo soy un hombre pagano, no tengo, ni te acerques, tú nomás da la orden, Señor, y con eso, mira, ya es suficiente. Y ustedes saben la historia, el Señor sana a este siervo, dice, a esa misma hora, el Señor da la sanidad. Este es otro centurión, pero tiene estas dos características donde quiero que estamos meditando. La primera, lo que es la limosna, el ayudar al huérfano, al necesitado, al que está batallando. Y obviamente es importante esto y al Señor le agrada por dos cosas. Principalmente el Señor lo manda, pero también la característica de cuando alguien da limosna o da una ayuda al necesitado es que por lo general no se te va a regresar. ¿Ok? Por eso es que no es muy popular y no mucha gente quiere hacerlo. Lo puede hacer con un pariente, con un primo, con alguien de influencia. De hecho, justamente es lo que hace mucha gente que está, no estoy criticando, ¿verdad? Pero si alguien lo ha hecho, pero por lo general cuando alguien viene un candidato, hay un montón de gente que empieza a salir y está con las pancartas, vote por esta Magenta, ¿no? Yo me acuerdo ahí allá en Mexicali, Magenta, y la otra vez no me acuerdo de la planilla, dos planillas allá. Y vote, hay un montón de gente ahí, y entonces salió toda esta gente, y yo no sabía que existía la planilla Magenta, ni nada de esas cosas, dije, pero están saliendo, ¿por qué lo hacen? Va a haber un beneficio, o sea, el estar 2, 3 horas ahí dando panfletos, oye, pues posiblemente le van a dar un cargo, si gana su candidato o algo, o sea, pero la limosna no es así, hermanos. La limosna nadie te va a dar nada, posiblemente ni las gracias, y está bien. El Señor dice, no lo hagas por recibir una recompensa en esta tierra. De hecho, ahí en Mateo capítulo 6 dice, la recompensa te la voy a dar yo, dice el Señor. Y yo tengo una recompensa perdurable. No un puestillo ahí en el gabinete fulano o aquí, no, nada de eso. Yo te voy a dar algo permanece. No nadie te lo va a robar, no se va a destruir, no se va a acabar. Dice, pero esta actitud, hermanos, tenemos que, yo entiendo, eh, no es algo que nos van a hacer por lo general, no es algo natural, ¿ok? Lo natural es mío, esto es mío y no me lo quite y no me lo doy, no te lo doy. Yo me lo gané, yo lo subí, ¿y por qué te voy a dar? Eso es lo natural, lo que dice de la carne, pero el Señor no demanda eso. Tenemos que, si batallamos en esta área, Señor, ayúdame a ser alguien dadivoso y sobre todo con aquellas personas que no me van a dar nada a cambio, ¿okay? Que sé que nunca voy a recibir y por lo general son los ministerios menos concurridos. Pero bueno, el otro punto, hermanos, el segundo punto de la característica que tiene Cornelio es también la oración, lo mismo, hermanos. Lo mismo, agradezco a todos los hermanos que pudieron ir y no estoy diciendo que los que no fueron están mal. Digo, a la oración de 5 horas que estuvimos orando ahí en el home, qué bueno los que pudieron ir, los que Dios les puso en su corazón asistir. Pero hermanos, yo sé que las reuniones de oración son las menos concurridas. Son las a las que menos va la gente. ¿Por qué? Porque estás solamente hablando con Dios de rodillas o clamándole a Él o bendiciéndole o alabándolo y ¿cuál es el beneficio? Vamos a decir material, espiritual mucho, pero material ninguno, se puede decir. O sea, por lo menos en ocasiones, ¿sabes qué? Pues, hay en algún, ¿cómo se dice? En algún estudio bíblico puedes sacar el café, el pan y tener ahí una merienda en lo que estábamos estudiando la palabra de Dios. Pero en la oración no es tiempo de tomar café, no es tiempo de agarrar ningún snack. Es tiempo de humillarte delante del Señor y buscarle. Pero la oración, hermanos, es una herramienta y un arma tan poderosa. Porque la oración lo que está diciendo es, Señor, tú eres más importante. Tú eres más importante que cualquier cosa que pueda hacer en ese tiempo. Primero. Segundo, dependo de ti. No en mis fuerzas, no en quién soy yo, no es que tenga una agenda ocupada. No, tú eres prioridad. Y de mí depende, mi vida depende de ti.
Otra razón por la que debemos estar orando es por estar buscando dirección y sabiduría. Yo no tengo todas las respuestas. Yo no soy importante. Necesito que tú me ayudes. Y lo hemos visto cuando hemos hablado de la oración, que el Señor Jesús pasaba noches en oración, se levantaba muy temprano a orar, de continuo se retiraba a lugares a orar. Pero son dos cosas que no son populares ni que nuestra carne quiere hacer. ¿Ok? Siempre. Por lo general, ¿qué, hermanos? ¿De qué era la hora? De 7 a 12, por algo fue 7 a 12, ¿verdad? 12, hermano. Oh, hermano, ¿por qué tantas? ¿Y por qué tanto tiempo? O sea, pues no puede ser una oración de 1 hora, 2 horas, ¿por qué 5 horas? Hermano, es que necesitamos, pero. Y yo pongo el ejemplo, poco antes, en el mundo, ahí sí, en la carne, mira, hasta las 2 de la mañana, ahí sin problema, lo que sea, no estoy hablando, hasta ver pones una serie y te quedas pegado 3, 4 horas sin problema. Pero la oración dice lo contrario, dice, tú eres más importante, mi carne no quiero. Y muchas veces, tristemente, las veces que pasamos mucho tiempo en oración es cuando estamos pasando por gran aflicción y prueba, lo cual no digo que esté mal, ¿ok? Pero cuando el Señor sacude nuestra vida y todo lo que tú has construido se empieza a desmoronar, cuando llega la enfermedad incurable, cuando llega el problema financiero, cuando viene la separación de la familia, o cuando viene cosas peores, ahí sí, clamo a ti y puedes pasar horas y horas clamando al Señor, Señor, líbrame de la muerte, Señor, libra de esta situación, ayúdame en esta situación. Una vida de oración significa eso, hermanos. Dependo de ti completamente. Necesito que tú me ayudes, que tú me levantes y que tú me restaures. Solamente en ti está la esperanza, mi confianza, y en ti solamente espero. Entonces, hermanos, vamos a la conclusión, ¿no? Hoy va a ser un mensaje corto, entre comillas, ¿no? Porque la conclusión puede que duremos un rato ahí. Pero vamos a regresar ahora a Nahum. Quédese por favor ahí en Hechos 10, si puede poner ahí su separador, porque vamos a concluir con Hechos 10. Pero vamos a leer un poquito lo que le sucedió o la sentencia que el Señor dio contra Nínive, esta nación pagana. Capítulo 1, versículo 14. Dice así el Señor, en Nahum capítulo 1, 14. El Señor ha dado una orden en cuanto a ti. No se perpetuará más tu nombre. De la casa de tus dioses arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición. Yo prepararé tu sepultura, porque eres vil. Capítulo 2, versículo 13. Dice, aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Quemaré y reduciré a humo tus carros. La espada devorará tus leoncillos. Arrancaré de la tierra tu presa, y no se oirá más la voz de tus mensajeros. Capítulo 3, versículo 18, dice, duerme tus pastores, oh rey de Asiria, tus nobles reposan, tu pueblo está disperso por los montes, y no hay quien los reúna. No hay remedio para tu quebranto, tu herida es incurable. Todos los que oigan noticias de ti batirán palmas sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó constantemente tu maldad? El Señor está dictando sentencia contra esta ciudad pagana que disfrutaba hacer lo malo. Y el capítulo 1, versículo 2 dice, 3, perdón. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. Es cierto. Yo veo que hay maldad y no le pasa nada al malo. Ahí está, mira. Parece que le va mejor, más. Yo estoy enfermo y está sano. Es puras maldades.
y está robando y está haciendo esto. Y el Señor es lento para la ira, pero va a llegar. Y llegó, hermanos. Ustedes saben, Asiria no está más. No existe más este imperio. Llegó el día de la ira y no lo dejó sin castigo. Llegó pronto la sentencia contra Nínive y Asiria. La noticia es que ustedes y yo somos similares a Asiria o a Cornelio. Somos naciones paganas. Aquí no se adoraba al Señor. En México era Quetzalcóatl y no sé qué, cuántos dioses había. Aquí en Estados Unidos también hay puros brujos y chamanes que están las comunidades indias invocando muertos y no sé qué tanta cosa. No venimos de naciones, de la nación de Israel. ¿Ok? Que el Señor le dio su ley a Moisés, etc. No venimos. No somos distintos, es lo que les quiero decir. A Asiria o a Cornelio. Pero la diferencia de Cornelio es lo que dice Nahum 1.7. Nahum 1.7 es lo que aplicó Cornelio. Cuando estaba leyendo Nahum, es esto. Por eso me vino a la mente Cornelio, por eso jalé a Cornelio. Dice, bueno es el Señor, Nahum 1.7, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. Cornelio lo buscó al Señor de corazón, no para agradar a la gente, no para estar bien con alguien. Dice, él fue un hombre piadoso y temeroso de Dios, de él. Él buscaba agradarle al Señor. Y ustedes saben lo que sucede con Cornelio. El Señor lo bendijo. El Señor estuvo con él, lo guardó, lo protegió, lo salvó, y no nomás a él, sino a toda su casa. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso y piadoso de Dios. Y se me olvidó hacer esa mención. Con toda su casa. No nomás era él, sino que él enseñaba a sus hijos, él enseñaba a sus siervos, él enseñaba a sus soldados. Hey, no hagas lo malo, pórtate bien. Él tenía autoridad, ustedes saben, era un centurión. Pero no nomás autoridad sobre los soldados, sino sobre su casa, sobre sus siervos, siervas, hijos, hijas, lo que tuviera. Dice, era un hombre temeroso de Dios y piadoso. Algo similar como Job, ¿ok? Algo muy similar. Y ustedes saben, tanto Cornelio como Job, ¿cómo les va? A Job le va muy mal un tiempo, pero después le va de por sí le iba re bien. Y después de una temporada difícil que el Señor le permite pasar, y donde Job crece y dice, Señor, yo te había oído de oídas, ahora te conozco, ahora sí sé. Y mira, me retracto en polvo y ceniza, no debía haber dicho nada. Tú eres soberano, tú sabes lo que haces. Obviamente Job creció en el conocimiento de Dios. Y es lo que muchas veces hacen las muchas pruebas y dificultades, hermanos. Nos ayudan a crecer. Pero bueno, terminamos ya con Hechos capítulo 10. Les comenté que por favor no dejaran ahí. Hechos capítulo 10, versículo 34. Ok, ya nos saltamos bastantes, toda la historia de cómo es que llega Pedro. Si usted quiere saber, tiene que leer Hechos capítulo 10, cómo es que llega Pedro a la casa de Cornelio. Pero cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, en el versículo 34 de Hechos capítulo 10, dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Nuevamente vuelvo a leer. Dice, ciertamente, es seguro, es garantía. Ahora entiendo que Dios no tiene favoritos. No trata mejor a unos que a otros. Él es un Dios justo. Pero, dice, sino que alguien que le busca de corazón, alguien que quiere hacer lo correcto, el Señor lo acepta. Y el versículo 36 es clave, hermanos. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando de paz
por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Y aquí es donde entra el Evangelio a Cornelio y a su casa. El Señor los salva. El Señor envía un mensajero, en este caso a Pedro. Y dice, si quieres tener las paz con Dios es por medio de Cristo Jesús. Es el único. Si quieres estar bien con Dios, quieres que el Señor te bendiga, quieres que tu casa sea bendecida, tienes que buscarle de corazón. Yo sé que están aquí y eso es bueno. Quiere decir que han venido a buscar al Señor. Pero el Señor dice, hazlo cuando nadie te ve. Ora continuamente, lo que decía Cornelio, continuamente orando, en la mañana, en la tarde, en la noche, clamando a Dios, en cualquier circunstancia, ¿qué debo de hacer? ¿Qué decisión tomo? ¿Voy o no voy? ¿Hago este negocio o no hago este negocio? Tú guíame, Señor, orando continuamente. Una necesidad que había en su casa, a ponerse a orar. Un problema que había en el trabajo, Señor, ahí está la situación. Buscando al Señor, no buscando, a ver, voy a hablar con esta persona para que me eche la mano y le voy a hacer un favor para que después me regrese un favor. No. La confianza de Cornelio y de los grandes hombres estaba en el Señor. Y claro que sí, la otra era que apoyaba, bendecía, si el Señor le daba, buscaba la manera de cómo bendecir a las personas necesitadas. Dos finales distintos, hermanos. Nínive o Asiria, destruida. Y a todo el que haga el mal y se deleite en hacerlo, dice, a mí no me cambias. Si sigues en eso, pues viene destrucción, no nomás para ti, sino para toda tu casa. Es una ley, está escrito. No hay excepción tampoco de personas para lo que hacen mal. Okay, no hay de qué. Pero si buscas al Señor como Cornelio, aunque yo no es que yo no creo así, yo no le hace. Señor, yo pienso y es el llamado que hace el Señor hoy. Ven a mí, haz lo que yo te pido, hazme caso y vas a ver cómo te voy a bendecir. Y obviamente sabemos que la bendición no significa que haya ausencia de problemas, pero significa que Dios está contigo aún en medio de la dificultad. Hermanos, les animo de todo corazón a que regresen en la tarde. Vamos a tocar la segunda parte. Okay. Vamos a con el profeta Habacuc y vamos a contestar una de las preguntas existenciales más difíciles que mucha gente puede decir. ¿Por qué, Señor, permites que el malo prevalezca? ¿Por qué permites, Señor, tanta maldad? ¿Por qué permite que haya tanto asesinato, tanto secuestro, tanto robo, tanta corrupción, tanto esto? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a hacer justicia? ¿Cuándo vas a agarrar eso? Habacuc tiene respuesta, hermanos, así que les invito a todo corazón a que regrese en la tarde, si usted quiere, y el Señor pone en su corazón a seguir estudiando la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor. Primeramente, Padre, por el llamado que tú nos haces a vivir una vida, Señor, dedicada a la oración, el ayudar al necesitado, a aquella persona que no puede defenderse, que no puede regresarnos algún favor, algún beneficio. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para ti. Sabemos, Padre, y lo dice tu palabra, que ni siquiera un vaso de agua, Señor, tú te quedas, tú todavía nos bendices aún más. Y no lo vamos a hacer, no queremos hacerlo, Señor, por el beneficio material o el beneficio temporal, Señor. Sino porque igual que Cornelio, Señor, buscamos, Señor, tu presencia, buscamos agradarte solamente a ti y solamente a ti, mi Señor. Ayúdanos a que esto sea una carga en nuestros corazones, que seamos practicantes, hacedores, Señor, de estas dos virtudes que usted alaba, que usted nos invita, Señor, a que las realicemos, Señor, de manera continua.
Ayúdanos, mi Padre. A usted le damos siempre la honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.